Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que todavía no nos cabe la ilusión de ver terminado este gobierno y aún nos queda la sospecha de si a este gobierno no le sucederá otro peor. Pero hoy analizaremos sobre lo que está pasando en el mundo y lo que se llama la revolución del siglo XXI. La revolución del siglo XXI no es el socialismo del siglo XXI, que es parte de la revolución del siglo XXI. En realidad, la revolución del siglo XXI es que, mientras que entre el siglo XVIII y XIX, especialmente en el siglo XIX, se da el gran cambio de los individuos, estamos hablando de 1800, ¿no? El gran cambio de súbditos a ciudadanos. En ese fenómeno del siglo XX al siglo XXI, estamos hablando del cambio del siglo XIX al siglo XX. Esto significó, inclusive, el dejar de ser súbditos y pasar a ser ciudadanos, significó inclusive 2 guerras mundiales. Porque esas 2 guerras mundiales tuvieron como único resultado, a más de la terrible masacre, a más del desarrollo industrial, del uso de las armas industriales, el fin de los imperios, de los reinos, de los imperios, no tanto de los reinos, de los imperios. Pero Japón, algunos países de Asia, los países árabes, los países de Europa todavía siguen considerándose reinos y siguen teniendo reyes. Por supuesto, en Europa lo que se ha desarrollado se llama la monarquía parlamentaria, que el rey es simplemente una figura decorativa que sirve para, en el último de los casos, decidir qué hacer. Es lo que ha pasado ahora en Inglaterra con el Brexit. El primer ministro ha dado un golpe de Estado en Inglaterra, más o menos como lo que hizo Lenín Moreno con la consulta popular, pidiéndole a la guerra a la reina que disuelve el parlamento, y queda solo él, con el fin de salir más rápidamente de la Unión Europea. ¿Por qué Inglaterra quiere salir rápidamente de la Unión Europea? Por una sencilla razón: no quiere estar a la cola de Alemania. Alemania ha sido su eterno enemigo desde tiempos remotos, no digo siquiera, sino que ya desde el mismo Imperio Romano, apenas cayó el Imperio Romano, los germanos quisieron apropiarse de toda Europa y lo consiguieron con los godos, los visigodos, los francos, los lombardos, los germanos. Y los ingleses se resistieron, a pesar de que curiosamente son de origen alemán, porque ellos son anglosajones y Sajonia es territorio alemán. Pero, e inclusive el idioma, el inglés es mitad alemán, mitad latín. Entonces, tenemos que se dan estos reinos. La reina es el último. Lo mismo pasa en España, ya no saben qué hacer, entonces entra el rey y le dice, bueno, ya. Se ve este señor presidente que estaba antes de la derecha y pónganse de acuerdo entre los dos que están acá. No se ponen de acuerdo, otra vez va a tener que entrar el rey a decir, bueno, ya. Esa es la función ahora de los reyes. Pero todos se sienten súbditos del rey. Los españoles son súbditos del rey, los ingleses son súbditos del rey, los árabes son súbditos del rey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un mundo que es extraño. ¿Y qué es un súbdito del rey? Es el individuo que acepta el destino irremediable. Se podría decir el destino fatal, pero es el destino irremediable. Porque los reyes lo decide ¿quién? ¿Quién lo decidió? Normalmente lo decide Dios. El rey de España, bueno, la Iglesia Católica comenzó creando los reyes católicos, Isabel la Católica. ¿Y quién le amparaba a Isabel la Católica? Dios, el Dios de los católicos. Y
Dios era el que decidía que la reina sea católica. Por eso, los ingleses, por supuesto, crearon la religión anglosajona y el Dios, que es el mismo Dios cristiano, pero era conversión anglosajona, la religión anglicana. Dios decidía que Enrique VIII y después toda su descendencia pues fueran dioses, fueran reyes. Y lo mismo pasa en Arabia Saudita, donde Alá ha decidido que el rey y luego el hijo del rey y luego el nieto del rey y el bisnieto del rey sean pues los que gobiernan. A esta situación se le opone desde el siglo XIX para acá lo que se llama el gobierno de los ciudadanos. No se llama democracia, se llama política. ¿Qué es la política? Es muy diferente de la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, quiere decir el gobierno de todos los que viven en centros urbanos, pero no solamente en las ciudades. Pero la política no. Polis es ciudad, ticos tratado, es el poder de las ciudades. Cuanto más grande o más influente o más rica es una ciudad, tiene poder. Y ellos deciden la suerte y muerte de todos los que estén alrededor, pueblos, ciudades, ciudadanos, hasta de los enemigos. Así que ya se sabe que en esta globalización, Nueva York, Tokio, Sydney y Londres deciden la suerte y muerte de medio planeta Tierra. Si quiebra Nueva York, quiebra el mundo, pero si quiebra Londres también, y si quiebra Tokio también, y si quiebra Sydney también. Así que esas bolsas de valores hay que cuidarlas como si fueran la corona del rey. En estas circunstancias aparecemos nosotros, los ciudadanos. ¿Qué somos ciudadanos? Pues los ciudadanos, ya sabemos, somos individuos que nacemos en un lugar y el gobierno de turno, si no es del dictador, si no es del pillo, si no es del ladrón, si es de una persona honesta, si es de un Rafael Correa, si es de un Lenín Moreno, nos quita o nos da derechos. Así que el día de mañana vendrá otro gobierno y nos dirá: no, ya ustedes no tienen derecho, ese salario es demasiado para ustedes, les vamos a cortar por la mitad, les vamos a mochar, ya no tenemos derecho. También les dirán, como ya dice Lenín Moreno, ustedes ya no tienen derecho al desayuno escolar. Rafael Correa sí nos dio ese derecho. Y también dice, ya no tienen derecho a los libros. Y tampoco tienen derecho a los uniformes, verá. Estamos chiros, no les vamos a dar nada. Eso es el ciudadano. Un individuo que va a votar obligatoriamente y que depende de si el presidente tiene o no tiene colerín. Si mañana el presidente decide declarar la guerra, como lo ha hecho ahora Lenín Moreno, la guerra de las drogas, nosotros estamos metidos en una guerra que en realidad es la guerra contra la guerrilla de las FARC y la guerrilla colombiana, y no sabemos qué puede pasar. Lo único que sabemos es que tenemos que movilizar al ejército. Movilizar al ejército cuesta plata. Tenemos que pagar esa movilización. Tenemos que engordarlos, mantenerlos, pagarles hasta la jubilación y someternos. Pues nos metió en una guerra este tipo y ahora tenemos que pagar. Anteriormente Sixto Durán también nos metió en la guerra del CENEPA. Tuvimos que comprar armas, quebramos como país. Desde ahí vino una crisis económica. Tuvimos que comprar armas y mover esas armas, mover las tropas, darles de comer, todo, y enfrentarnos al Perú. Al Perú también le costó el chiste. Fujimori después de eso también quedó mal parado, que terminó en la cárcel. Pero Perú quedó jodido, y nosotros también jodidos. Las guerras son así. ¿Y quiénes las hacen? Los presidentes. Porque ¿qué es un ciudadano? Es un pendejo que tiene que obedecer lo que dice el presidente. Pero estamos viviendo el siglo XXI y el siglo XXI ya es una cosa diferente. Usted y yo ya no somos solo ciudadanos. Por supuesto ya no somos súbditos del rey. Ahora también somos internautas. Viajamos. Somos personas. ¿Por qué? Porque tenemos personalidad. Así. Y no tendríamos antes. Antes no teníamos. ¿Cómo que no? Claro que no. Usted no tenía derecho a elegir
cuál era su religión. Usted nacía y le bautizaban católico, y si no le gustaba, palo contigo. Y si te hacías evangélico, por Dios que te matamos. Y si tienes ateo, ve, comunista de mierda, enseguida al paredón. Hoy ya podemos elegir. Antes teníamos que vestirnos solamente como mandaba el patrón. A ver, los indios de mi hacienda tienen que usar poncho rojo, y las indias esto, y los pantalón blanco, alpargatas y sombrero de tal forma. Eso decidía el patrón. Los trajes de los indígenas de América, de los indígenas del Ecuador, no los decidieron los indígenas. Una reina se dedicó a dibujar cómo quería que se vistan los indígenas de América Latina, y después les mandó la obligación de vestirse. Por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, los indígenas que están a un lado de la carretera tienen poncho rojo, y el otro tienen poncho habano con rayitas y cuadritos y cuadrados. Son de la misma tribu, de la misma nacionalidad, son los dos puruáes, pero como nosotros eran del un patrón y los otros eran del otro patrón, les obligaron a vestirse diferente. Eso es ser peón. Y de peones pasamos a ser súbditos, ser ciudadanos. Entonces, no podemos ir a clases con un uniforme que no sea el que manda el rector. Y no podemos cantar otro himno que no sea el himno nacional. Si usted canta el himno del Perú, es peruano y canta el himno del Perú en un colegio ecuatoriano, lo matan. ¿Qué puede hacer? ¿Acaso le van a tolerar? Este fenómeno nos hace crear un nuevo tipo de ser humano, que es el que está invadiendo Ecuador. Y que, además, ya Ecuador no es solamente de los ecuatorianos, ahora es de los venezolanos también. Y también es de los colombianos. Recibimos 280.000 colombianos. Y después se fueron algunos, nos quedamos como con 90.000 o 60.000 que están aquí. Tuvimos cubanos. Y cuando esté jodida Argentina, vamos a tener argentinos. Nos van a invadir. Porque Argentina, si sigue jodida como está, vea, ¿dónde está el dólar? Acá. Vamos a buscar dólares, hermano. ¿Qué vas a creer que vas a buscar pesos? Mira lo que les pasa a los venezolanos. Se fueron a Colombia. Querían ganar en peso. El peso se devaluó. ¿Qué hago en Colombia? Me largo a Ecuador. Eso es ser ciudadano. Pero ahora somos personas. Podemos viajar. Podemos movernos. Podemos decidir. Es más, ya tenemos nombre y apellido diferente. ¿Por qué? Porque ya tenemos una vida real y una vida virtual. Esa vida virtual es la que nos hace ser personas. Tenemos Facebook, ahí decimos lo que nos gusta, los amigos, los enemigos, todo lo que pensamos, y hacemos hasta lo que yo hago. Yo soy un individuo persona, no soy un individuo ciudadano. Yo me atrevo a hablar lo que me da la gana de Donald Trump, y le mando al carajo a Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque soy persona. Ah, que usted no es colombiano, ¿por qué tiene que hablar? Porque soy persona, señor. Y la diferencia entre una persona y un ciudadano colombiano es que las personas somos individuos universales. Podemos opinar de lo que pasa en Siria, de lo que pasa en la India, de lo que pasa en Rusia, de lo que pasa en Estados Unidos. Tenemos un criterio al respecto. Somos individuos que trabajamos en Ecuador y vivimos en Ecuador porque nos da las condiciones. Pero si nos jode, nos largamos a los Estados Unidos y nos largamos a Italia y nos vamos a España, como los venezolanos vienen acá, esos ya no son venezolanos, esos son ciudadanos del mundo. Y esos ciudadanos del mundo se llaman personas. Eso es lo que estamos viviendo ahora, la revolución de las personas. Ahora Estados Unidos está siendo invadido, no por ciudadanos centroamericanos ni mexicanos, está siendo invadido por personas. Y esas personas no solamente son centroamericanos, vienen de África, de Israel, de todas partes, y se meten ahí calladitos junto con los centroamericanos y tratan de por ahí, por aquí, por acá. ¡Viva! ¡Viva los túneles del narcotráfico! Ahora ya no son túneles del narcotráfico, ahora son túneles de los migrantes. Gracias por habernos dicho túneles a los narcotraficantes. Gracias, perfecto. Ustedes nos han ayudado. Hay más de 200 túneles solamente en Arizona. ¿Cuántos habrán en toda la frontera norteamericana? Bueno, así es lo que estamos viviendo, la revolución de las personas. Y por eso creo
que debemos formar un partido que se llame el partido y el movimiento de las personas, el movimiento de los internautas, de aquellos que no tienen por qué ser felices en tierra ajena e infelices en el país propio. Porque ¿qué es un latinoamericano? Un latinoamericano es un individuo legalmente infeliz en su propio país e ilegalmente feliz en Estados Unidos, Europa y cualquier país desarrollado. Muchas gracias.